Hola, ¿qué tal? Nuevamente en Forspa con estas cápsulas que nos han estado pidiendo y han sido muy visitadas, comentadas, y muchas gracias por ¿cómo se llama? Por estarnos apoyando y alentando. El día de hoy hablaremos un poquito de la historia de la expropiación petrolera. Conocemos la historia oficial, ¿verdad? En donde el general Lázaro Cárdenas en 1938 expropió a las compañías extranjeras el petróleo en México. Ese es el hecho, pero ¿qué hay detrás de ese hecho? Para empezar, déjenme comentarles cómo se forma el petróleo. Una manera sencilla de explicárselos es: el petróleo es materia orgánica en descomposición a través de los años, con ausencia de oxígeno, bajo presión. Para darles una idea, aquí en la Cantarell se perfora a 3.200, 3.400 metros sobre el lecho marino y pues atraviesa muchas capas de subsuelo y ahí encontramos el petróleo. Esto quiere decir que a 3.200 hubo mucha materia orgánica, o hay mucha materia orgánica que se descompuso, se convirtió en petróleo. Cuando se descompone la materia orgánica, pues genera gases, ácido sulfúrico, etano, metanos, propanos. Entonces, y como es bajo presión de las capas del subsuelo y no hay oxígeno, pues se está convirtiendo en petróleo. Entonces, cuando no pueden salir, ¿qué pasa? Pues que se va comprimiendo. ¿Y qué genera esa presión? Temperatura. Entonces, esa es la energía natural del yacimiento, que nada más necesita un popotito y sale como presión, con su presión natural y con alta temperatura. Es como un spray, un desodorante de spray. Y además, el subsuelo tiene fracturas naturales y pues el gas y el crudo encuentra su salida y hay muchas emanaciones naturales. En tierra había lo que le llamaban, había muchas chapopoteras siempre, desde el tiempo, desde los olmecas, desde la época en que nuestras culturas llevaban sus registros, ya el chapapote ya existía y se le daba muchos usos, ¿sí? Muchos usos. Bien, ya industrializado el mundo y siendo el petróleo una fuente de energía para el desarrollo de las civilizaciones, pues en lo que es la Huasteca Potosina, Veracruzana y Tamaulipeca había muchas emanaciones de chapapote. De hecho, yo de niño me tocó ver chapapoteras naturales, brotaba y se le da burbujita. De hecho, nosotros sabíamos que, pues, si pisábamos la chapapotera y ahí nos quedábamos. Bien, fue el 3 de abril de 1904 cuando se perforó el primer pozo en Ébano, San Luis Potosí, y le llamaron el PES 1. Ese pozo, pues, no pasó de 600 metros de profundidad del mar y salió todo el petróleo. Fíjense, nada más estamos en 1904, pero ya todavía no se emitía la Constitución del 1917. Entonces llegaron todos los británicos. La potencia económica y militar mundial eran los británicos en ese entonces, poniéndonos en el contexto de la época. Estados Unidos era pujante y creciente ya más. Los holandeses también eran muy fuertes. Entonces se vinieron acá a perforar y realmente todas las compañías que había en México eran holandesas, británicas y americanas. Ya se instalaron. Creo que había 15, 17, no recuerdo el dato, no les miento, pero había muchas fuertes, pero las fuertes eran la Shell británica y la Exxon mexicana. Cuando se emite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, ahí se decreta que todas las cosas naturales que hay en su suelo, en tierra, mar y aire, son de
los mexicanos. ¿Y qué creen que pasó? Las compañías extranjeras se pasaban por el arco del triunfo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque eran compañías de países muy poderosos. El país estaba pujante apenas, realmente estábamos saliendo de unas luchas armadas, ¿sí? De 1910, que empezó, y ya para 1917 se metió esta actual, vigente, y todavía con ese espíritu que se está regresando a su espíritu esencial constitucional, la de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante el abuso de las compañías petroleras, dice, en un video anterior les dije, Cananea 1906, Río Blanco 1907, Constitución Política 1917 y la formación empezaban la organización de los obreros a formar sus sindicatos, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 permitía la reunión de los trabajadores y la formación de sindicatos y el derecho a huelga, cosa que las compañías extranjeras posicionadas en el norte de Veracruz, en el oriente de San Luis Potosí y en el sur de Tamaulipas no respetaban. Ellos empezaron a comprar tierras, pero no fue en buena lid. Esas compañías crearon sus ejércitos privados, se les llamó las guardias blancas, porque eran mercenarios, no mercenarios, sino trabajadores contratados, los uniformaban de blanco, con carrillera y todo, era un ejército muy particular, y a través de ese ejército maltrataban a todo aquel trabajador que exigía sus derechos, los golpeaban, les quemaban sus casas. Para ese entonces ya había reparto ejidal, ya estaban los ejidos, y los ejidatarios no querían vender sus tierras, y las guardias blancas los obligaban a vender sus tierras, y a precios muy bajos, La gente actualmente dice, deberíamos de ser, ¿cómo se llama? Como los Estados Unidos, en donde si tú eres dueño de la tierra, pues el empresario te hace socio. Pero aquí no hicieron socios a la gente, sino que les robaron sus tierras. Y la Guardia Blanca, todos esos terrenos, los extranjeros, hagan de cuenta que ellos eran terrenos autónomos, gobiernos autónomos. No podía entrar ni la policía, ni el ejército entraba. ¿Y quién se dio cuenta de todo eso en esa época? Lázaro Cárdenas del Río, porque en Veracruz, era él el jefe de la zona militar. Y lo mandaban por un tubo, Lo mandaban por un tubo. Pero se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, volvámonos un poquito más atrás, en la época de Plutarco Elías Calles, se acabó, digamos, la revolución armada y pasaron la revolución de las instituciones, y a los 6 años, Plutarco Elías Calles pone en su maximato a Lázaro Cárdenas del Río como presidente, y Lázaro Cárdenas del Río lo expulsa del país. Hay una anécdota muy curiosa, en donde se extrañó mucho Plutarco Elías Calles que Lázaro Cárdenas del Río haya enviado al ejército a su casa y darle 1 hora para que saliera del país, y lo enviaron a Estados Unidos en un avión militar. De esa manera se acabó el caudillismo y quedó al frente Lázaro Cárdenas del Río, pero quedó la gente de Calles, que también hubo una lucha interna. Ahí Lázaro Cárdenas tenía una conciencia más social, se apoyó mucho con los obreros, apoyó mucho a los sindicatos, apoyó a los ejidos, se ganó al pueblo. Y la historia oficial nos dice que en 1938, un 18 de marzo, Lázaro Cárdenas expropia el petróleo de México, y pasa a ser de la nación, y había que compensar con dinero lo que los extranjeros habían invertido aquí. Aquí hay datos curiosos, porque llamó Lázaro Cárdenas al pueblo para pagar esa deuda, y el pueblo inmediatamente fíjense que el pueblo no hallaba dónde donar,
Entonces fueron a Palacio Nacional y llevaban pues gallinitas, puercos. Eso sí está documentado. Llevaban dinero, llevaban joyas, de tal manera que la gente en todas las ciudades aportaba el dinero, pero lo que se sumó no alcanzaba la deuda. Si acaso se juntaron como 250,000 pesos de la época, que eran bastantes, y seguía endeudado el país para pagar. Los extranjeros, sobre todo los británicos y los holandeses, pidieron la indemnización inmediata, mas no los gringos. Aquí hay un dato curioso que les voy a poner fuera de la historia oficial y los voy a poner en contexto. Estamos hablando del 1938, cuando inició la Segunda Guerra Mundial. Hitler llegó, si no mal recuerdo, al poder en 1935 y Alemania resurgió de una Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y a la vista de ahorita los nazis y Hitler son malos, pero dentro del contexto de la época eran admirados. En ese entonces los alemanes llevaban 50 años adelantados en cuestión de tecnología. Los alemanes inventaron el carro más perfecto del mundo, el Bolchito. Los alemanes inventaron las autopistas, los alemanes inventaron el microondas, los alemanes inventaron el rayo láser, los misiles, todo eso lo inventó, iban muy adelantados, las armas y todo eso. Fíjense, pero ahí les va. Yo recuerdo que antes en los cines, antes de cada película, el gobierno pasaba reportajes de todo lo que hacía el presidente, pero también otros tipos de reportajes cuando pues era la publicidad. Entonces, en los cines, cuando pasaban cosas de los alemanes, de Hitler y todo eso, la gente aplaudía a Alemania. México quería a los alemanes. México quería a los alemanes. Les aplaudía. Austria se anexó de manera voluntaria a Alemania, era la misma raza. Los holandeses aceptaron ser parte de Alemania, no hubo ninguna guerra. Todos los Países Bajos adelante, noruegos, todos esa raza estaban con Hitler. Ya se escuchaban los tambores de guerra. Hagan de cuenta, es ahorita. Todavía no estamos en Tercera Guerra Mundial, pero ya están los tambores de guerra. ¿En dónde? En Irán, en Medio Oriente. Así estaba. ¿Y qué se necesita para la guerra actual? Petróleo. Eso es lo que nos dijo un político de aquí, que el petróleo no servía y el petróleo iba de salida. Y fíjense nada más, se están peleando por el petróleo. Se necesita petróleo para las guerras. Ahora imagínense en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no invadió a México porque les hayan quitado el petróleo. Pongan atención, sino que lo apoyó. El pago fue a pagos. Y ya ahorita con los expedientes abiertos, ya sabemos que en esas fechas el Congreso de los Estados Unidos autorizó un préstamo a México para pagarle a esas industrias extranjeras de Europa, tanto británicos como holandeses. ¿Por qué? Los alemanes necesitaban petróleo y eran muy amigos de los británicos y de los holandeses. Entonces, Estados Unidos apoyó a México para expulsarlos y no tuvieran el control de ese petróleo que Estados Unidos necesitaba para su guerra. Pasa lo mismo ahorita. Ni crean que nos van a invadir. Necesitan esta reserva de petróleos. Porque no, pues si no, ¿a quién se los vendemos? Ya le estamos vendiendo a Japón. Por eso es muy importante la soberanía energética y la soberanía de todo, de no depender de eso, sino que tengamos nuestro propio consumo de petróleo que se está logrando poco a poco. De esa manera se hizo la expropiación petrolera. Son datos curiosos que ya están saliendo a flote. Y una de las cosas también heroicas del pueblo mexicano es que Estados Unidos siempre, gracias a Dios, nos ha minimizado mucho de que no somos capaces, porque a final de cuentas nos dejó creyendo que le íbamos a pedir ayuda para poder manejar la industria petrolera, y no.
Así los mexicanos sacamos a flote nuestros abuelos, nuestros padres, a flote a la industria petrolera. Posteriormente, en 1965, se crea el Instituto Mexicano del Petróleo para que fuera el brazo tecnológico de Pemex. La experiencia de los trabajadores logró que se nacionalizara el petróleo. Y aunado a esto, años antes de la expropiación petrolera, se creó en 1935 el Sindicato Mexicano de Petróleos, el Sindicato Mexicano de Petroleros. Se apoyó Lázaro Cárdenas con ellos. Tuvo un movimiento social de apoyo, de unidad, porque había un sentimiento nacionalista de soberanía del pueblo mexicano. Soberanía es la manera en que los pueblos eligen su forma de gobierno, nada de imposiciones. Y el pueblo mexicano siempre ha amado a su raza, a su pueblo, y gracias a todo ese apoyo y el concepto que les acabo de decir de cómo fue apoyado por los Estados Unidos, de esa manera se consolidó la expropiación petrolera. Espero que les haya gustado esta pequeña cápsula, que sea un espacio de datos duros, datos que les crea conciencia de lo que es nuestro, que se les crea conciencia de todo lo que hicieron nuestros ancestros para tener lo que ahorita tenemos. Y es deber y obligación de nosotros luchar para que esto continúe y se vaya fortaleciendo, todo para beneficio de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos mexicanos. FORSPA es calidad.